Muy buenos días, queridos niños y niñas. Hoy, jueves 4 de noviembre de 2021, Experiencia promovemos acciones que nos ayuden a respetar la biodiversidad, área de comunicación. Leemos la grandeza de un pequeño. Criterios que voy a tomar en cuenta para tu evaluación. Identifique información que se encuentra en diversas partes del texto leído y utilice estrategias de la lectura para conocer más la información. Muy bien, queridos niños y niñas, espero que se hayan lavado las manos, se hayan rezado a Dios y sobre todo obedecido a papito y a mamita. Y vamos a leer esta lecturita muy hermosa, muy bonita. Nuestro propósito del día de hoy. Hoy analizaremos e interpretamos información sobre un texto narrativo. Muy bien, queridos niños y niñas, vamos a leer un texto narrativo. Pero, ¿qué tipo de texto narrativo leeremos? ¿Será un cuento? ¿Será una fábula? ¿Será un mito? ¿Será una leyenda? Ustedes saben que el texto narrativo tiene diversos tipos, entonces vamos a ver qué tipo de texto leeré. Observa la imagen y responde oralmente. Mis lecturas favoritas. ¿Por qué estoy poniendo esta imagen? A ver, ¿por qué creen ustedes? ¿Qué observan dentro? ¿En qué lugar se encontrará ese niñito? ¿Por qué lleva un sable en la mano? ¿Por qué corre tanto? ¿Y quiénes lo siguen? Miren, qué aves tan hermosas de bonitos colores lo están persiguiendo. A ver, vas a responder oralmente. ¿Qué observas en la imagen? ¿Cuál es el título que observas de este libro? ¿Qué año fue escrito este libro? ¿Qué año? ¿En qué lugar crees tú que se desarrolla la lectura? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? ¿Qué entidad promueve la lectura en nuestros colegios? En nuestros colegios, ¿quién nos permite que constantemente todos los jueves estemos nosotros dedicándonos a leer? ¿Quiénes promueven? Ah, miren allí, ustedes ven abajo, hay un logo, ¿no? ¿Qué dice allí en ese logo? Muy bien, queridos niños y niñas, van a responder oralmente. Antes de la lectura. Lee el título y observa la imagen y responde a las preguntas en tu cuadernito. Miren, ¿cuál será el título de esta lectura? A ver, Saraí. Ah, señorita, la grandeza de un pequeño. La grandeza de un pequeño. Muy bien, Saraí. Yo te pregunto a ti, Neri, ¿qué observas en la imagen? Ah, señorita, veo una montaña grande, veo una flor de color medio naranja, medio rojito. Y veo también una vecilla. ¿Y cómo será esa vecilla? ¿Qué nombre llevará? A ver, Isaí. Ah, señorita, yo pienso que es el colibrí. ¿Por qué el colibrí, Isaí? Porque el colibrí tiene un piquito en forma de una lancita. Su pico no es normal que las demás avecillas. Muy bien, Isaí. Vamos a ver si tienes tú eh, razón en lo que ves. A ver, entonces van a responder antes de la... ¿Sobre qué crees que trata el texto? A ver, Emily. Ah, señorita, yo creo que el texto tratará sobre... eh, ahí el título dice la grandeza de un pequeño, pero hay una... Yo creo que tratará de una vecilla, señorita, de un picaflor. Bueno, eso es lo que tú piensas, ¿no? Entonces, cuando contestes tú tu texto, tú tienes que contestar. ¿De qué crees que trata el texto? El texto tratará de, no te olvides, no de frente. Dos, ¿qué clase de texto crees que leerás? A ver, José, señorita, en la parte del propósito dice que vamos a leer un texto narrativo. Muy bien, entonces, ¿qué clase de texto crees que leerás? Leeré un cada uno responde. 3. A ver, Snyder, ¿qué tipo de texto crees que leerás? Ah, señorita, yo pienso que es un cuento. A ver, vamos a ver, Snyder. Al final no te vas a dar cuenta si es un cuento o no. Y variarás tu respuesta, porque la respuesta no puede quedar de acuerdo a lo que yo he escrito, sino de acuerdo a lo que he leído, porque este es antes del texto. ¿Cómo se relaciona el título de la lectura con la imagen?
La grandeza de un pequeño. ¿Se relacionará el título con la imagen? A ver qué dice Xiomara. Sí, señorita, se relaciona porque dice la grandeza de un pequeño, pero un pequeño puede ser un ave, puede ser un niño, puede ser un animalito, pero en este caso es una avecilla porque es pequeñita, porque el picaflor es pequeñito. Bueno, muy buena tu respuesta, Xiomara. ¿Qué crees que suceda, Xiomara? Yo pienso que el picaflor se muere, señorita. Ah, puede ser. A eso nos vamos a dar cuenta leyendo. Muy bien, responden a sus preguntas. ¿Sabías que el colibrí es la ave más pequeña del mundo? Ahora lee cómo el esfuerzo de una flor que se convirtió en un ave tan pequeñita pudo salvar muchas vidas. Ah, entonces, miren, la flor se convirtió en ave. Uy, entonces eso me indica la grandeza de un pequeño. A ver, vamos a ver la historia de esta lecturita. No sabemos todavía a qué tipo de texto pertenece. Durante la lectura, presta mucha atención. Si no entiendes, vuelve a releer. Y dice así. Cuentan que hace muchísimos años una terrible sequía se extendió por las tierras de los quechuas. Miren lo que sucedió, una terrible sequía. Todas las plantas comenzaron a sufrir por falta de agua. Si no llovía pronto, todas las plantas y animales morirían. En esa tristeza y soledad solo quedaba la planta del cantu, que puede crecer y florecer en el desierto con muy poca agua. Pero hasta la planta de cantu comenzó a secarse. Miren qué planta solamente quedó, ¿no? La planta de cantu, pero esta también comenzó a secarse. Dicen que la planta, al sentir que moría, desprendió su último brote de flor, que salió volando convertido en colibrí, aleteó sus alas rápidamente y se dirigió a la cordillera. Miren, entonces dice de que esta planta Cantu, al sentir que moría, desprendió su último aliento y se convirtió en un colibrí. Y este aleteó, aleteó y se fue hasta la cordillera. Voló sobre la laguna del Huacracocha, pero no se detuvo a beber ni una gota. Siguió volando cada vez más alto, cada vez más lejos con sus pequeñas alas. Solo pensaba en llegar a la cumbre de la montaña donde vivía el dios Huaytapallana. Ah, miren, no, el colibrí no se detuvo a tomar agua en el Guaracuacocha, sino se fue volando en busca del dios Huaytapallana. ¿Y para qué se habrá ido a buscar al dios Huaytapallana? Seguimos leyendo. Cuando se acercaba el colibrí, Huaytapallana olió el perfume de la flor de cantu, su flor preferida, pero solo vio al pequeño y valiente colibrí oliendo a cantu. La pequeña vecilla le pidió que se compadeciera de la tierra y de los quechuas. Luego, agotado de tanto esfuerzo, el colibrí murió en las manos de Guaitapayana. Entonces, ¿qué le pidió el colibrí al dios Guaitapayana? Le pidió que se compadeciera de la tierra de los quechuas. Guaitapallada, muy triste, miren cómo comenzó a llorar por la muerte del colibrí, miró hacia abajo y descubrió el sufrimiento y el dolor en la tierra de los quechuas. Guaitapallana no pudo evitar que dos enormes lágrimas de cristal de roca salieran de sus ojos, cayendo rodando montaña abajo hasta llegar a la laguna Huacracocha y despertaran a la gran serpiente Amaru. Ella de pronto, ¿quién ella? La serpiente, ¿no? De pronto salió volando y con sus grandes alas se hizo sombra sobre el mundo.
Uy, 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 entonces, ¿quién salió volando en sus grandes alas y hizo sombras sobre el mundo? ¿Quién? Ah, la serpiente Amaru. Podía verse el gran Amaru con su cola de pez escama de todos los colores. El brillo de sus ojos fue más fuerte que el sol y su aliento se convirtió en una espesa niebla que cubrió los cerros. De su cola de pez salió bastante granizo. Al sacudir las alas empapadas, hizo llover durante días. Del reflejo de sus escamas de muchos colores nació el arco iris que anunciaba la calma. Luego volvió a enroscarse en los montes, hundió su cabeza brillante en el lago y volvió a dormirse. Pero la misión del colibrí había sido cumplida. Los quechos aliviados veían renacer su imperio en medio de la lluvia, también descubrían ríos, allí donde las sacudidas de la mar hundieron la tierra. Cuentan desde entonces que los quechas nunca olvidan cómo una pequeña flor del desierto y su transformación en colibrí salvó al mundo de la sequía. Entonces, ¿cuál fue la misión del colibrí? Miren, allí están, ¿no? Cuentan desde entonces que los quechos nunca olvidan cómo una pequeña flor del desierto y su transformación en colibrí salvó al mundo de la sequía, ¿no? Después de la lectura, queridos niños y niñas, si no entiendes la respuesta, vuelve a leer, vuelve a releer, es importante. No contestes de tu cabecita porque todo está en la lectura. Ahora que ya leíste la lectura, contesta la pregunta. Recuerda, si no puedes contestar, vuelve a releer el texto y luego contesta en tu cuadernito. ¿Qué sucedió en la tierra de los quechuas? Ah, ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué sucedió? A ver, y para que te des cuenta, eso está en la parte de adelante del texto. ¿Y qué dice allí? Hace muchos años, una terrible, ¿no? Muy bien, una terrible ¿qué? Sequía, ¿no? Y está dentro de tu texto. ¿Cuál fue la única planta que quedaba? ¿Qué hizo la planta al sentir que moría? ¿Quién era Guaitapayana? ¿Qué le pidió la pequeña vecilla? ¿Por qué se puso triste Guaitapayana? ¿Quién salió volando con sus grandes alas y hizo sombras sobre el mundo? ¿Cuál fue la misión del colibrí? Recuerda, releer. Estas son dos cosas importantes que yo debo de aprender en una lectura, a releer y a subrayar. ¿Por qué releer? Porque si yo no entiendo la pregunta, tengo que volver a leer para contestar. Vuelve a leer el párrafo en la búsqueda de palabras y frases que el autor repita, a círculos alrededor de las palabras y frases repetidas. ¿Y por qué subrayar? Porque allí me voy a dar cuenta dónde están las principales mensajes que me da el autor para poder responder. Subraya la primera frase del párrafo que a menudo contiene la idea principal del párrafo. Generalmente son de mucha utilidad los marcadores de distintos colores. No te olvides que a los niños y niñas de releer y subrayar. Evalúa tus aprendizajes. Criterios para evaluar mis aprendizajes. Lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. Identificaré información que se encuentra en diversas partes del texto leído. Utilizaré estrategias de la lectura para conocer más la información. ¿Y cuáles son esas estrategias? Releer y subrayar. Tareita del día de hoy. Responde las preguntas de antes de la lectura, responde las preguntas después de la lectura, evalúa tus aprendizajes y no olvides enviar una foto de tus evidencias. Muchas gracias, queridos niños y niñas. Nos vemos el día de mañana con nuevos aprendizajes. Hoy día las clases vía WhatsApp porque han ido a recoger sus alimentos de Caliwarma. Mañana nos vemos en clases vía Zoom. Cuídense mucho, los quiero mucho y no dejen de protegerse porque el coronavirus todavía no termina. Seguimos en contagio y la única manera de protegernos es usando el alcohol, ¿no? Lavándonos las manos y protegiéndonos con nuestra mascarilla, doble mascarilla. Cuídense mucho, queridos niños y niñas, no salgan mucho a las calles.